El Señor es mi pastor, nada me falta. Hay historias que no solo se cuentan, se sienten. ¿Alguna vez pensaste que Dios te había abandonado? Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia basada en el Salmo 23 te va a demostrar que, aunque todo parezca perdido, Dios siempre guía tus pasos. Y si tú también crees que el Señor es tu pastor, entonces, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en este viaje de fe. Y déjanos en los comentarios, nada me falta, porque Dios me guía, punto. Inicio de la historia. En lo profundo de las colinas, vivía un anciano pastor llamado Tobías. Era pobre, sí, pero tenía una paz que muchos envidiaban. Su casa era una pequeña cabaña de madera, su única compañía, un rebaño de ovejas que pastoreaba desde joven. No tenía riquezas ni lujos, pero cada mañana, al despertar, sus primeras palabras eran siempre las mismas. El Señor es mi pastor, nada me falta. La gente del pueblo lo miraba con curiosidad. ¿Nada le falta?, decían, si apenas tiene que comer. Pero Tobías no se quejaba. Con una sonrisa serena, cuidaba a sus ovejas, compartía su pan duro con los más necesitados, y cuando el hambre apretaba, levantaba sus ojos al cielo y oraba con fe. Lo que nadie sabía era que Dios estaba a punto de mostrarle algo mucho más grande que un milagro material. Estaba a punto de enseñarle su verdadero propósito. Aquella mañana, el cielo estaba extraño, oscuro, pesado, como si algo malo estuviera por venir. Tobías terminó de alimentar a sus ovejas y oró como siempre. Gracias, Señor, porque no me falta nada. Pero antes del mediodía, una tormenta feroz cayó sobre el valle. El viento arrancó árboles, la lluvia se llevó el pequeño huerto, y un rayo partió en dos su cabaña. Las ovejas huyeron asustadas hacia el monte. Los vecinos llegaron corriendo al ver la destrucción. Tobías, ¿estás bien? ¿Perdiste todo? El anciano, empapado pero en pie, murmuró. No, no he perdido todo. Aún tengo a mi pastor. La gente no lo entendía. ¿Cómo podía hablar de paz, cuando lo había perdido todo? Pero Tobías sabía algo que el mundo no comprendía. La provisión de Dios no siempre es material, a veces es fuerza, fe y esperanza en medio de la pérdida. Esa noche, bajo un árbol y envuelto en un manto, oró más fuerte que nunca. No pidió riquezas, ni venganza contra la tormenta. Solo dijo, guíame, Señor. Mis pasos son tuyos. Y allí, en medio de la nada, el pastor de su alma comenzó a obrar en silencio. Aquella mañana, el cielo estaba extraño, oscuro, pesado, como si algo malo estuviera por venir. Tobías terminó de alimentar a sus ovejas y oró como siempre. Gracias, Señor, porque no me falta nada. Pero antes del mediodía, una tormenta feroz cayó sobre el valle. El viento arrancó árboles, la lluvia se llevó el pequeño huerto, y un rayo partió en dos su cabaña. Las ovejas huyeron asustadas hacia el monte. Los vecinos llegaron corriendo al ver la destrucción. Tobías, ¿estás bien? ¿Perdiste todo? El anciano, empapado pero en pie, murmuró. No, no he perdido todo. Aún tengo a mi pastor. La gente no lo entendía. ¿Cómo podía hablar de paz, cuando lo había perdido todo? Pero Tobías sabía algo que el mundo no comprendía. La provisión de Dios no siempre es material, a veces es fuerza, fe y esperanza en medio de la pérdida. Esa noche, bajo un árbol y envuelto en un manto, oró más fuerte que nunca. No pidió riquezas, ni venganza contra la tormenta. Solo dijo, guíame, Señor. Mis pasos son tuyos. Y allí, en medio de la nada, el pastor de su alma comenzó a obrar en silencio. Los días pasaron y el joven, llamado Samuel, visitaba a Tobías cada tarde. Quería aprender a ser como él, a vivir con paz incluso cuando las tormentas de la vida azotan fuerte. Una tarde, Tobías llevó a Samuel al valle cercano, un lugar oscuro y rocoso, conocido en el pueblo como el Valle de Sombra y Muerte. Aquí es donde muchos pierden la fe, le dijo Tobías, pero aquí es donde aprendemos que nada nos falta, porque el Señor es nuestro pastor. Mientras caminaban entre las sombras, el anciano le contó, cuando atravesamos dificultades, el miedo quiere apoderarse de nosotros. Pero la presencia de Dios nos protege, nos guía y nos conforta. Samuel miraba a su alrededor, sintiendo el peso del lugar, pero también la paz en las palabras de Tobías. ¿Y cómo saber que no estamos solos?, preguntó con sinceridad. Tobías sonrió y sacó una pequeña lámpara de su bolsa. Esta luz representa a Dios en nuestro camino. Aunque el valle sea oscuro, su luz nunca se apaga. Él nos guía con su vara y su cayado.
Samuel, con lágrimas en los ojos, comprendió que su miedo no tenía que dominarlo. Y así, en medio de aquel valle sombrío, nació una fe nueva, fuerte y firme. Pasaron las semanas, y el rebaño volvió a crecer poco a poco gracias a Tobías y Samuel. Pero un día, el pueblo sufrió una sequía severa. El pasto desapareció, y la tierra se volvió dura y seca. Muchos pensaron que el fin estaba cerca. El miedo y la desesperación se apoderaron de los corazones. Tobías, sin embargo, reunió a Samuel y le dijo: en medio del desierto, Dios prepara un banquete para sus hijos. No siempre lo vemos, pero Él provee. Juntos llevaron a las ovejas hacia un pequeño oasis escondido, un lugar secreto que Tobías conocía desde joven. Allí, bajo la sombra de palmeras y junto a un arroyo cristalino, las ovejas pudieron alimentarse y beber. Samuel, maravillado, exclamó: ¿cómo puede haber un banquete aquí, en medio de esta tierra seca? Tobías respondió con calma: porque nuestro pastor no solo nos guía a pastos verdes, sino que nos acompaña aún cuando atravesamos desiertos. Él restaura nuestras almas y nos fortalece. Esa noche, alrededor del fuego, Samuel comprendió que la provisión de Dios no depende de las circunstancias, sino de su fidelidad. Con el tiempo, el oasis se convirtió en un refugio no solo para las ovejas, sino también para Tobías y Samuel. La paz del lugar curaba heridas invisibles y les recordaba la fidelidad constante del pastor. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, Tobías tomó la mano de Samuel y le dijo: hijo, mira este valle tranquilo. Aquí es donde Dios restaura nuestras fuerzas cuando el alma está cansada. Samuel respiró profundo, sintiendo que el cansancio y la tristeza que llevaba dentro comenzaban a disiparse. Es verdad, Tobías, aquí siento que nada me falta. Porque el Señor es nuestro pastor. Él nos guía por sendas de justicia y nos acompaña siempre, incluso cuando no podemos verlo. El joven comprendió que la verdadera provisión no estaba en las cosas materiales, sino en la presencia constante de Dios, que calma, sana y renueva. Esa noche, al mirar las estrellas, ambos oraron agradeciendo por la restauración y la paz que solo Él puede dar. Los años pasaron, y la vida en el valle siguió su curso. Samuel, ahora más maduro, se había convertido en un verdadero pastor. Ya no solo cuidaba ovejas, sino también corazones. Hombres, mujeres y niños del pueblo venían a escucharlo contar lo que aprendió de Tobías, que la presencia de Dios es suficiente, incluso en la necesidad, el dolor o la oscuridad. Tobías, por su parte, había comenzado a debilitarse. Sus pasos eran lentos, su vista nublada, pero su espíritu brillaba con más fuerza que nunca. Una tarde, mientras ambos caminaban junto al arroyo del oasis, Tobías se detuvo, miró al cielo y dijo en voz baja: Samuel, el tiempo de mi partida se acerca. Pero no tengas miedo. La bondad y la misericordia me han seguido todos los días de mi vida, y estoy por habitar en la casa del Señor por siempre. Samuel intentó disimular las lágrimas, pero no pudo. No estoy listo para seguir sin ti, maestro. Tobías colocó su mano temblorosa sobre su hombro. No me sigas a mí, hijo, sigue al pastor. Él fue quien me dio paz en la tormenta, descanso en los valles, fuerzas en la sequía y propósito en cada paso. Esa noche, Tobías descansó profundamente por última vez. Al amanecer, el anciano pastor partió en silencio, como una oveja que regresa a los brazos de su dueño. Pero dejó algo más que un rebaño, dejó un legado de fe, un corazón joven lleno de sabiduría, y un pueblo entero que ahora sabía que, con el Señor como pastor, nada les faltaría jamás. Pasaron los meses, y aunque el valle extrañaba la figura de Tobías, su legado seguía vivo. Samuel se convirtió en el nuevo pastor del rebaño y del pueblo. Ya no era el joven perdido que llegó buscando respuestas, ahora era un hombre lleno de fe, sabiduría y compasión. Cada vez que una tormenta se acercaba, Samuel reunía a todos y decía: no teman. Aún en la tormenta, nuestro pastor no nos abandona. Cuando alguien perdía la esperanza, él recordaba con voz firme: aunque caminemos por el valle de sombra, Él está con nosotros. Y cada vez que alguien preguntaba cómo podía tener tanta paz, Samuel señalaba hacia el cielo y sonreía. Porque el Señor es mi pastor, y nada me falta. El oasis, antes escondido, se convirtió en un lugar sagrado. Allí, bajo las palmeras, se erigió una pequeña cruz de madera en memoria de Tobías. No como un monumento a un hombre, sino como un testimonio vivo de la fidelidad de Dios a quienes le siguen con todo el corazón. Samuel enseñó a los niños a orar, a los adultos a confiar y a los ancianos a descansar en la promesa eterna.
Y al final de sus días, cuando también sintió que su viaje terrenal terminaba, se recostó a la sombra del mismo árbol donde Tobías había orado tantas veces. Con una sonrisa y el Salmo 23 en los labios, Samuel también se fue a casa, donde el buen pastor lo esperaba con brazos abiertos. Cierre con mensaje final para el video. Si esta historia tocó tu corazón, no te vayas sin dejar tu comentario. ¿En qué parte de tu vida necesitas recordar que el Señor es mi pastor, nada me falta? Suscríbete al canal y activa la campanita para más historias que alimentan tu alma y fortalecen tu fe. Y recuerda compartir este video con alguien que necesite esperanza hoy. Nunca sabes a quién podrías estar bendiciendo.